significa ser un cristiano? Porque los católicos y los protestantes nos decimos que somos cristianos, ¿ok? Pero, ¿qué significa ser un cristiano? Mucha gente no tiene idea. Alguna gente dice, bueno, pues basta con que creas en Cristo. No, nada más eso. Y las lecturas de hoy nos van a guiar en ese sentido. O vamos a ser cristianos de veras o de mentiritas. Y cada quien va a decidir. Entonces, muy interesante las lecturas. Cronológicamente, o sea, en el orden del tiempo, primero pasó lo que vamos a escuchar en el Evangelio, que es el domingo de la resurrección. ¿Qué pasó cuando recién resucitó Jesús? Y la primera lectura que vamos a escuchar es lo que pasó después de Pentecostés. O sea, varias semanas después pasó lo que vamos a escuchar en la primera lectura. Que en la primera comunidad cristiana, ¿qué hizo? ¿Qué hacían? Pongan atención, porque ahí nos van a decir qué significa ser un cristiano de veras, cómo vivía esa primera comunidad. Y hasta hoy en día hay comunidades que así viven alrededor del mundo, en el espíritu de esos de la primera comunidad. Y yo quisiera que misioneros del amor de Dios llegáramos en todas las comunidades a ese espíritu. Y ahí vamos, estamos mucho mejor que al principio. Que seamos una comunidad de esa iglesia que vivimos al estilo de las primeras comunidades cristianas, en todo lo que se pueda. Porque hay cosas que hoy en día no pueden ser exactamente iguales, pero ¿qué es el espíritu cristiano? Escuchen la primera lectura. Y luego en el Evangelio tenemos, que les digo que pasó aquel domingo, a un apóstol incrédulo, va a aparecer por allí. Había un apóstol incrédulo. ¿A quién se le conoce como el apóstol incrédulo? ¿Quién? Santo Tomás. ¿Tenemos algunos Tomás o Tomásas aquí? Porque va a ser su día el día de hoy, de los incrédulos. Bien, vamos a escuchar primero la lectura de Hechos de los Apóstoles y luego el Evangelio. La lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los privilegios y señales milagrosos se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Palabra de Dios. Para recitar el Salmo responsorial todos decimos: El Señor es mi Dios y Salvador. ¿Todos? El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. ¿Todos? El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Señor de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios
escuchar el Santo Evangelio, de pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hizo prodigio. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 20, versículos del 19 al 31. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Tomás no vio a Jesús cuando llegó. A Tomás no se le manifestó Jesús. A los otros 10 sí. ¿Por qué? ¿Por qué Tomás no lo vio a Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Porque no estaba con la iglesia. Allí estaba la primera iglesia reunida que Jesús había formado. Comenzó con los apóstoles. Reunida en un cenáculo, un lugar que convirtieron en su primer templo. Era una simple sala donde hicieron la última cena, pero lo hicieron su primer templo. Ahora estaban con miedo, estaban aterrorizados, estaban orando, estaban pidiendo la fuerza de Dios y la luz. ¿Y qué hacemos, Señor? No sabemos. Nos irán a matar también a nosotros. Mataron al maestro, y acuérdense la acusación contra Jesús. ¿Por qué lo mataron? El falso que le levantaron fue: es un revolucionario que quiere tumbar al César, quiere tumbar al emperador de Roma, es un guerrero, porque había guerreros en aquel entonces que querían hacer eso. Y hacían armas y llegaban y mataban soldados romanos, iban por la espalda. De ahí vieron los famosos sicarios. Esos eran los sicarios. Iban con un cuchillo. Cuando un soldado romano estaba solo, se separaba de los demás,
llegaban por atrás, lo agarraban y le cortaban el cuello. Estos eran los celotas, se llamaban los celotas, eran los guerreros revolucionarios en contra del Imperio Romano. Entonces, cuando llegaban a pescar a un celota y a sus seguidores, los crucificaban. La cruz era un castigo especial para ellos, de mucho dolor, de mucha pena. Y entonces no nada más mataban al líder, mataban a toda la bolita que andaba con el líder. Primero querían matar al líder, claro, pero luego decían, ¿quiénes son los que andaban con este? Pues fulano, sultano, mangano, no faltaba quien confesara, chismeara, y los agarraban a todos y los crucificaban. Por eso estaban asustadísimos. Mataron a Jesús y lo acusaron de ser un celota, de ser un guerrero, de ser un que querían tumbar al emperador. ¿Qué sigue? Pues nos van a buscar a nosotros también. Pero estaban orando y estaba la iglesia reunida en oración. Mis hermanos, la primera razón y motivo para que una iglesia se junte, como lo estamos haciendo hoy y cada domingo, es para orar, para conectarse con Dios, para alabar al Señor. Tenemos cantos de alabanza, escuchar su palabra, le escuchamos, meditar, reflexionar sobre su palabra, recibir una enseñanza. La iglesia lo primero que hace es orar. Y hay veces que, como en el caso de los apóstoles, los miembros de la iglesia no andan bien. Traen miedo, traen preocupaciones, traen mortificaciones, traen angustia, traen enfermedades a veces. No siempre anda uno bien o todos bien. En aquel entonces los apóstoles estaban aterrorizados. ¿Y qué es lo que pasó cuando la iglesia estaba reunida? Allí en su reunión, aparece Jesús en medio de ellos. Al momento que ven a Jesús y descubren que está vivo y resucitó, y les cambió su miedo en gozo. Su terror, su pavor se convirtió en una alegría inmensa. Se sintieron felices, felicísimos. Todos vieron a Jesús, menos ¿quién? Porque Tomás no fue a misa ese domingo. ¿Ya ven lo que les quiero decir? Jesús se manifiesta en la iglesia. Bueno, ¿qué le costaba a Jesús ir a aparecérsele a Tomás en su casa? Pues Él es Dios, claro que puede hacerlo. ¿Lo hizo Jesús? No. A Jesús no le costaba nada irse a aparecer a Tomás. Oh, Tomás, fíjate que fui a ver a los hermanos apóstoles, pero no estabas tú allí. Vengo a decirte que resucité, bla, bla, bla. En su casa lo podía haber hecho Jesús. Por eso se engañan las gentes que dicen, yo creo en Dios, pero me quedo en mi casa. No voy a la iglesia. No es necesario ir a la iglesia, porque Dios está en todas partes. No hace falta, o yo voy cuando me nazca. O sea, cuando me dé mi regalada gana. Es cuando yo voy. Así es la gente que dice cuando me nazca. Cuando me dé no es cuando Dios quiera, Dios no importa, lo que Él quiera no importa. Es cuando a mí se me antoje. Cuando me nazca. Es cuando voy a ir a la iglesia. Y con que crea yo, porque Dios está en todos lados, no hace falta que vaya a la iglesia. Te repito, ¿se le manifestó Jesús a Tomás fuera de la iglesia? No. Y escuchamos en la primera lectura lo que pasó unas semanas después. Viene el Espíritu Santo no solamente sobre los apóstoles, ya estaba Tomás entre ellos, no solamente sobre ellos, sino sobre todos los creyentes que ya estaban orando y habían visto a Jesús resucitado. Ya eran más gentes que lo habían visto resucitado. Y los apóstoles lo vieron ascender al cielo. Esa fue la lectura que escuchamos ahora. Y la gente estaba gozosa. Los creyentes, los primeros cristianos, estaban felicísimos. ¿Y qué hacían? Se iba cada quien a su casa a ver la misa en celular. ¿Eso hacían? ¿No? O bueno, cada quien se fue a su casa feliz porque Jesús resucitó. Ya creo que Jesús resucitó y ahora yo en mi casa, porque acá voy a hacer carne asada con mis compadres que vinieron a visitarme. Me llegó visita, entonces más importante eso que reunirme con los creyentes. ¿Es eso lo que hicieron ellos? No. Se juntaba la comunidad para precisamente alimentarse unos a otros. Alimentarse en la fe. Dice que también la comida compartían. Llevaban alimentos, compartían los bienes también que tenían. Al que estaba pobre le ayudaban los que tenían un poquito más. Se ayudaban unos a otros. Compartían los alimentos y crecían en la fe. Bueno, pero ¿por qué no lo hizo cada quien en su casa? Pues al cabo Dios está en todos lados. Porque no hay manifestación donde no hay iglesia. En la iglesia, mis hermanos, oigan bien lo que le voy a decir esta frase. Y ojalá tomara nota. En la iglesia nace la fe,
y crece la fe. Óiganlo bien, repito esa frase y sigue la segunda parte. En la iglesia nace la fe y crece la fe. Yo aprendí de Dios gracias a la iglesia. Porque aunque mis padres me empezaron a hablar de Dios, ¿de dónde lo aprendieron ellos? De la iglesia. En la iglesia nace la fe y crece la fe. Fuera de la iglesia, óiganlo bien, fuera de la iglesia se debilita la fe y muere la fe. Muere. Dicen que una vez estaba un padre tomándose el té, estaba en su casa en la tarde ya, un domingo, y estaba tomándose un té, y llegó una visita, un parroquiano, que hacía mucho que no iba a la iglesia, se había retirado, antes era activo y luego se retiró de la iglesia. Y el padre tenía una fogata, así como esta de la foto que van a ver ahorita, una fogata, tenía ahí, tenía la chimenea, hacía frío, era un día de frío, tenía ahí la lumbre puesta, y estaba tomando un té, y llegó este parroquiano y le dice, ¿lo invitó a un té? Sí, claro, se sentó con él a compartir el té. Pues, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Empezaron a platicar ahí los dos. Y cuando estaban platicando, el padre tenía unas tenazas de esas grandes para las chimeneas de metal y agarró uno de los leños y lo sacó de la lumbre y lo puso a un lado. La lumbre estaba prendida, bien bonita. Agarró uno de los leños y lo puso a un lado. Y el otro pues nomás vio que el padre dice eso, no supo por qué. Dijo, pero sí notó que ese leño que se paró de la lumbre empezó a apagarse. Se le empezó a apagar la llama. Y poco a poco era menos. Y aunque el leño estaba entero, más de la mitad estaba sin consumirse, se le apagó la llama y echó un poquito de humito y se quedó el leño apagado. Y los demás prendidos. Y siguieron platicando el padre y él. Y le dice el padre, ¿viste lo que hice con ese leño? Sí. ¿Por qué hizo eso? Pues para que veas que cuando el leño lo sacas, lo separas de los otros leños que están encendidos, se le acaba su lumbre, se apaga. Pero fíjate lo que voy a hacer. Agarro el leño otra vez con las pinzas y lo pone en la lumbre otra vez, junto a los otros leños encendidos. Rápido el leño que habían puesto volvió a agarrar lumbre y empezó a prender todo. Hijo, tú te fuiste de la iglesia, tu fe se apagó. Solamente cuando estamos encendidos como los leños se mantiene la lumbre de la fe prendida. En la vigilia pascual prendimos esta vela. Ahí se prendió por primera vez. Y de esta vela les pasamos la luz a todos los demás. Y de manera simbólica, pero muy rica, muy bonita, cada quien traía su velita. ¿Quién estuvo en la vigilia pascual aquí? Oh, la mayoría, muy bien. Cada quien encendió su velita y nos venimos caminando y podíamos iluminarnos con la vela. Podíamos vernos las caras gracias a las velas, aunque estaba oscuro afuera. Por eso tiene que ser cuando está oscuro afuera. Para que veas, ¿qué eran esas velitas que estábamos? Es la luz de la fe que compartimos unos a otros y nos podemos ver, pero la fe la tomamos de Cristo. Pero ¿qué pasa si una persona se aparta o apaga su vela y se va? ¿Permanece en la luz? No, se va a la oscuridad. No podemos tú y yo vivir, mi hermana, mi hermano, sin la fe de la iglesia. Sin la iglesia, como un leño, simplemente te empiezas a enfriar, te apaga la lumbre y te quedaste apagado de la fe. ¿Por qué los primeros cristianos aprendieron eso? Porque Jesús les había dicho y ellos lo entendieron bien. Júntense, hagan iglesia, evangelicen a otra gente, crezcan. Cuando estamos aquí nosotros en la fe reunidos cada semana, estamos echándole más lumbre, más leños a la lumbrecita, se mantiene nuestra fe prendida. Pero quédate en tu casa y verás qué pasa. Te empiezas a enfriar. Quédate una semana y a la otra dices tú, ahí después. Y a la tercera te apareció una cosa, porque el diablo se encarga de mandarte muchos pretextos y muchas visitas y muchas cosas para que menos te arrimes a la iglesia. Él se encarga. No, mira, el otro día que estuve en una familia, es que siempre estamos peleando cuando vamos a ir a misa porque no se levanta, porque no van a tiempo y todo. Mejor ya ni vamos porque es puro pleito. ¿Quién ganó? ¿Dios? Ganó el diablo. Le hicieron caso. Ganó el diablo. Católicos de Pujido. ¿Ya saben quiénes son los católicos de Pujido?
Los que le preguntas, oye, ¿tú eres católico? Sí, 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 yo soy católico, claro que sí. Ah, qué bien. ¿Vas a misa todos los domingos, verdad? ¿Cuándo puedo? Bueno, haces oración todos los días, ¿verdad? ¿Cuándo tengo tiempo? Bueno, ¿estás recibiendo una clase de formación espiritual? Ay, de vez en cuando. Católicos de Pujido, hay muchos de esos. Aquí no hay ninguno de esos porque aquí están ustedes en misa. Católicos de Pujido. Sí, hay de vez en cuando. Leños apagados. Una fe fría. Esta predicación no es para ustedes porque ustedes están aquí. Es para que la pasen más adelante. Y para que no se les olvide cuando el enemigo los quiera tentar por allí y decirte, apártate de la iglesia porque Dios está en todos lados. Apártate de la iglesia, dice Satanás, porque si no tienes ganas de ir, mejor no vayas. ¿Para qué eres hipócrita? ¿Para qué? Le dice, aparta el leño de la lumbre. Apártate de la iglesia, porque vas a ofender a Dios. Es más, eres un pecador. ¿Con qué cara te vas a presentar ante Dios? Apártate, te quiere separar el diablo de la lumbre. Y hay gente que le hace caso, se aparta, se enfría, se le apaga su fe. No vayas. Ay, cuando te nazca. Ahí después cuando seas santo, pues ya estuvo que nunca. La iglesia no es una iglesia de santos, mis hermanos, aparte de mí, bueno, también mi hermana. De apellido nada más, ¿verdad? Porque la iglesia no es un lugar de santos, es un lugar de cristianos en camino de perfección, de santidad. Estamos en camino, luchando, trabajando. ¿Cuándo llegaremos a ser santos? Al morir, Dios va a decir, fuiste santo si permaneciste fiel. Aunque hayas tenido 1000 defectos y 1000 problemas, eres una santa, eres un santo. Pásale, hijo mío, al reino de los cielos. Eso le va a decir Dios a aquellos que se esforzaron, se mantuvieron con la lumbre de la fe calientitos, aprendiendo, creciendo, sirviendo, ayudando a los demás. Las lecturas de hoy, mis hermanos, son tan ricas que pudiéramos hacer toda una clase sobre la primera lectura, una clase de teología de mínimo 10 clases les puedo dar para explicarles esa lectura de cómo vivía la primitiva iglesia. ¿Qué significa que recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso de que todos los días se juntaban a orar? ¿Qué causaba en sus vidas eso? Y compartir sus bienes. ¿Qué causaba en sus vidas al hacer eso? ¿Se los imaginan como gentes tristes? A esa primitiva iglesia, ¿se los imaginan ustedes como gentes tristes, deprimidos, agüitados? Ay, sí. Ay, no, vamos a contar otra vez. Ay, el diácono José tan gordo que me cae. Ay, y el diácono Eve se come mi comida. No, nomás quiere que le lleve y él cocina una más rica y no me da. O no me tocó la vez. ¿Se los imaginan así? Iban felices cada quien a dar y compartir lo que tenía. Cada quien compartía. Y eran gozosos. Y el Espíritu de Dios se manifestaba. Mis hermanos, a eso quiero llevar yo a misioneros del amor de Dios, a ese espíritu de vida, poco a poquito. Miren, viene una fiesta del Día de las Madres. Vamos a hacer una comida. Varias personas de aquí de la comunidad se pusieron a organizarla. Se merece que le hagamos algo especial a las mamás. Y va a ser algo muy hermoso si Dios quiere. Convivencia. Simple. Una cena, una convivencia. Algo de la comunidad. Pero es juntarnos en la iglesia, los leños, para que la lumbre se mantenga encendida. La lumbre de la fe. En una ocasión muy especial en que vamos a darle su amor y respeto a las mamás. Las que están aquí presentes y también las que están ausentes. De alguna manera vamos a orar por ellas y vamos a mandarles la bendición. Pero la iglesia se junta. No nada más los domingos, mis hermanos. Tenemos pequeños grupos que se juntan entre semana. Tenemos las clases de los viernes. Los de la primitiva iglesia se juntaban todos los días. Pero ¿por qué todos los días? Porque les obligaba a ir a la iglesia. No obligaba nada. Era porque estaban movidos por el Espíritu Santo. Movidos por Dios y el deseo de amarse y servirse unos a otros. Estaban llenos de Dios. Cuando Jesús se aparece, si pusieron atención en el Evangelio, para que vean dónde empieza el estar llenos de Dios de la iglesia. Cuando Jesús se aparece a los apóstoles, les dice, ¿qué les dijo cuando se les apareció? ¿Qué les dijo? La paz esté con ustedes, pero se lo voy a decir en el idioma que lo dijo Jesús. En la palabra hebrea que los judíos hablaban, porque ellos, aunque hablaban arameo en tiempos de Jesús, manejaban los términos hebreos que eran de su cultura antigua. Y la Biblia estaba en hebreo. La palabra que Jesús usó fue shalom. Ya lo han oído esa palabra. Ahí está cantos judíos. Shalom significa
que la paz de Dios esté contigo. No cualquier paz, que la paz de Dios esté contigo. Pero trato de explicarles en nuestro lenguaje lo que para ellos significa la palabra shalom, para los judíos. Shalom no es nomás decirte, que la paz esté contigo. No. Significa que la cascada de la paz de Dios caiga sobre ti. Una cascada de bendición. Una nube inmensa de bendición, de paz de Dios, caiga sobre ti y te abarque y te llene por dentro y por fuera de su paz. Eso significa shalom. Esa es la palabra que le dijo el ángel a la Virgen María cuando se le apareció. Shalom. El Dios te salve, María, era el shalom. Que la paz de Dios, la salvación, porque significa también la salvación de Dios esté contigo. Cuando Jesús se le apareció a los apóstoles era shalom. ¿Y dónde le dice Jesús eso a los apóstoles? En la iglesia. Cuando la iglesia esté reunida. Curioso. No se le apareció a Tomás y no le fue a decir en su casa a Tomás, shalom. No le dijo Jesús en su casa a Tomás. ¿Podía haberlo hecho? Sí, podía. ¿Por qué no lo hizo? Porque no es así como Jesús quiere bendecirnos. Jesús quiere que estemos juntos, que nos amemos y nos sirvamos. Jesús, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios entero, le gusta la unidad de sus hijos. Es un padre que quiere ver a sus hijos unidos, no separados. En comunidades, no podemos juntarnos todo el mundo en un lugar, pero muchas comunidades en el mundo entero, en todas las comunidades, que se viva el Espíritu de Dios y el shalom de Dios. La paz de Dios y creciendo. ¿Por qué creen que los judíos se juntaban todos los días? Y en especial los domingos. El shalom. Hoy quédense meditando en eso, mis hermanos. Y la frase que les dije hace rato. En la iglesia nace y crece la fe. Fuera de la iglesia, como un leño que se aparta de los otros demás, de la lumbre, fuera de la iglesia, la fe se va apagando y se muere.